Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de FECODE. La invitación es para que nos acompañen los próximos 30 minutos en un recorrido por lo más importante en materia educativa y sindical que se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí están nuestros titulares. En el marco de los acuerdos FECODE, Ministerio de Educación, Comunidad Educativa ejercerá veedurías a la implementación de la jornada única. La dejación de armas de las FARC tras 53 años es un acto histórico y un paso enorme para la construcción de la paz. La desfinanciación de la educación pública en Colombia afortunadamente va en aumento. La imposición de la jornada única no puede continuar sin garantías ni condiciones para los estudiantes, padres de familia y docentes. Este es un punto crucial en el acuerdo entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. La desfinanciación de la educación pública no es un problema de hoy. Esto se ha venido presentando a través de la historia. Cada gobierno de turno profundiza más en la crisis. Durante este gobierno se ha impuesto la jornada única en buena parte del territorio nacional. Un modelo que hoy no cumple con los parámetros establecidos en el COMPES presentado en 2015. La parte más agresiva de esa desfinanciación comenzó con el acto legislativo de 2001. ¿sí? En ese acto legislativo, en esa reforma de las transferencias del 2001, se profundizó y se volvió aguda la desfinanciación de la educación pública. Entonces nosotros tenemos un rezago histórico y una deuda histórica con la educación, que es de más de 15 años. Hoy la imposición de la jornada única que adelanta el Ministerio de Educación no le garantiza seguridad y comodidad a los estudiantes y tampoco una mejora en la calidad de la educación. Por ello, en el acuerdo del gobierno y la federación se consiguió que los sindicatos filiales a FECODE puedan realizar veedurías y hacer las recomendaciones pertinentes. Los sindicatos, junto con FECODE, van a elaborar recomendaciones de cambios y de modificaciones sobre lo que debe ocurrir. Es decir, que nosotros como sindicatos vamos a tener la voz en plantear propuestas de cambio, de transformación sobre las condiciones, sobre los procesos, sobre los mecanismos que se deben ajustar en la jornada única. Esto para evitar los inconvenientes que se han venido presentando en todos los departamentos y donde instituciones educativas, con el apoyo de docentes, rectores, secretarios de educación y gobernadores, suspendieran la implementación de la jornada única por falta de infraestructura, alimentación y transporte escolar. Se va a revisar conjuntamente con el Ministerio la concepción de la jornada única. Y esto implica que vamos a revisar la conceptualización y también la implementación. Mientras que el Ministerio tiene una visión tecnocrática de la aplicación de la jornada única, sometido a parámetros económicos, pues nosotros vamos a pelear en esa mesa una visión pedagógica, una visión no instrumental, una visión cualitativa de la jornada única. En 2016 se creó el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, entidad encargada de administrar los 7.3 billones de pesos que invertirá el gobierno en la ampliación y mejoras de las 51.134 aulas que prometió. A la fecha esto parece estar estancado. Hoy no se conoce cuántas aulas se han adecuado y tampoco el número de colegios 10 construidos. Con la reforma al Sistema General de Participaciones, la educación dejó de percibir 73 billones de pesos que repercuten directamente en el costo de la canasta educativa. Hoy, la desfinanciación ha llevado a que ni el gobierno nacional y mucho menos los entes territoriales soporten esta deuda. 5 puntos enmarcan la canasta educativa en Colombia: el recurso humano, la formación y la remuneración, infraestructura y dotación, donde vale recordar que el 60% de la misma está en graves problemas, materiales pedagógicos, sistema de información, tecnologías de la información y comunicación. Ese conjunto de componentes quedó claramente establecido, se acordó con el gobierno y efectivamente tenemos estudios
que nos aproximan a la realidad de financiación de esa canasta educativa. Pero sería muy interesante que esos estudios se transformaran en el contexto de la comisión que resulta del acuerdo que se hizo entre FECODE y el gobierno, se transformaran en posiciones de gobierno, en políticas públicas y en una disponibilidad de recursos que pueda ser trazable en un horizonte de tiempo razonable, y FECODE ha propuesto que eso sea de aquí a 2027, o sea, que podamos cerrar las brechas en lo que queda, digamos, de una década hacia adelante a partir del año en el que estamos. Con las reformas del 2001 y el 2007 al Sistema General de Participaciones, la canasta educativa recibió un golpe fulminante, ya que cerca de 73 billones de pesos dejaron de invertirse en el sistema, endosándole el problema a los entes territoriales que, también desfinanciados, alcanzaban mínimamente a cumplir con los factores de la canasta, lo que llevó a que ésta se desdibujara y tocara a fondo, argumento reivindicado por FECODE en el acuerdo con el Ministerio de Educación. Cuando uno hace comparaciones internacionales, esto queda absolutamente evidente, porque si uno toma, por ejemplo, el promedio de los países de la OCDE, incluyendo todos los países, no solamente los de mayor ingreso, se va a encontrar que un estudiante de educación secundaria en estos países recibe 8 veces la inversión anual que recibiría un estudiante en Colombia. Y para el caso de la primaria es todavía más preocupante, porque son 9 veces la brecha o la diferencia que hay entre un estudiante en promedio de un país de la OCDE y uno que se encuentra en Colombia. Sobre esta brecha, la de la canasta educativa, las cifras son desoladoras. Los estudios hablan de un 50 y un 60% de desfinanciación frente a la per cápita en el país. Recursos no marginales que requieren intervención inmediata, modificación vía Constitución del Sistema General de Participaciones para regular e incrementar el recurso. Es un reto de reponer los recursos que se le han sustraído sistemáticamente al Sistema General de Participaciones, para que de manera progresiva no solamente se puedan introducir al sistema las personas, los niños, niñas y jóvenes que están, digamos, por fuera, que son cerca de 3 millones, sino que además quienes están dentro del sistema y quienes vayan accediendo de manera progresiva puedan tener la canasta básica mínima y se pueda avanzar en un horizonte razonable de tiempo hacia esa situación. El profesor Jairo Arenas Acevedo, secretario de Prensa y Propaganda de FECODE, a esta hora hace un análisis sobre la educación rural en Colombia. Buenos días. La educación pública es la educación de los pobres. El Estado debe garantizar la óptima calidad, y entre los más pobres están los campesinos. Esto hace inaplazable que el Estado colombiano centre su atención en la educación rural. En el conflicto armado que empieza a finalizar, estudiantes y docentes fueron sometidos a intimidación, amenazas, desaparición, desplazamiento forzado, secuestro y asesinato, mientras sus escuelas fueron convertidas en cuarteles, en trincheras, sitios de alojamiento, centros de proselitismo, reclutamiento, entrenamiento, violación y tortura, saqueadas y cerradas temporalmente. A esto se suma la insuficiente infraestructura, la tasa de analfabetismo, el trabajo infantil en el campo. De ahí que Floralba Romero sostenga en su tesis doctoral Conflicto armado, escuela, derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia, que Colombia es uno de los países que registra mayor número de atentados contra el espacio escolar. La afectación psicosocial diezma los niveles cognitivos. El Estado aún no satisface la adaptabilidad, accesibilidad, aceptabilidad, asequibilidad planteadas por Catarina Tomaszewski, relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, y que en Colombia afecta mayormente a la educación rural, en la que se agudizan las brechas planteadas en los acuerdos del Ministerio de Educación y FECODE, como acceso, canasta educativa, jornada, infraestructura. La escuela rural es el escenario más importante del encuentro comunitario. No bastan convenios, cumbres y foros internacionales. Se requieren acciones concretas, inmediatas. Actualizar y fortalecer el Sistema General de Participaciones, implementar los acuerdos de paz, los acuerdos FECODE con el gobierno, y erradicar la corrupción que pretende convertir la educación en mercancía.
Otra de las brechas educativas a reducir que quedó en el acuerdo entre FECODE y el Ministerio de Educación es el del acceso universal, garantizado y prestado por el gobierno. En medio del paro de los 37 días del magisterio, los medios de comunicación y la ministra de Educación hablaban de los 8 millones de niños que se quedaban sin clase en medio de una reivindicación de calidad a la educación. Pero ninguno mencionó, ni ayer y mucho menos hoy, a los cerca de 3.100.000 jóvenes entre los 3 y los 16 años que están por fuera de cualquier sistema educativo. Ellos han sido invisibilizados, ahondando aún más la brecha de acceso y convirtiendo este problema en una verdadera tragedia humanitaria no reconocida. De cada 4 niños que están entre 3 y 16 años, uno de ellos no está yendo a la escuela, o sea que tenemos más o menos un 25% de inasistencia escolar que se expresa de manera diferenciada en los distintos niveles de la educación pública. Digamos que los niveles más afectados son la educación preescolar, como ya lo dije, sobre todo porque la atención estatal es casi inexistente en el prejardín y el jardín y solo llega a 55% de cobertura neta en el grado de transición. Mientras que en la educación media la situación también es bastante alarmante porque tenemos que de cada 100 niños que terminan la educación media, solamente 45 están ingresando y culminando sus estudios de bachillerato en la educación media. El primer punto del acuerdo entre FECODE y el Ministerio de Educación aborda el corazón de la negociación, la financiación de la misma, donde se subraya la inminente necesidad de abordar la cobertura como el derecho al acceso universal al sistema para todos los niños y jóvenes del país. Ahí se visibilizan aquellos que aún están por fuera de un sistema que, aunque carente, los desconoce y no crea estrategias de inclusión. Al contrario, la falta de contextualización de la escuela los aleja aún más. Sin embargo, para FECODE el acceso debe ser incluyente porque no hay excusa para cerrarle las puertas a un solo colombiano. Aquí se reivindica una bandera de la federación, la del preescolar de 3 grados que cobija a los menores de 3 a 5 años. Durante el paro este fue uno de los asuntos fundamentales en la negociación entre FECODE y el gobierno. Se llegó a un acuerdo para que de manera progresiva el Estado tuviera que hacer frente a los primeros grados del preescolar, fundamentalmente al grado que deben cursar los niños que tienen 3 y 4 años. Y además de eso se planteó la necesidad de que en el marco de la discusión del Sistema General de Participaciones se establezca un crecimiento progresivo en los recursos que deberían ir a cubrir la brecha de acceso de estos 3.100.000 niños. El acceso a la educación es un derecho amplio de todos los colombianos sin distinción geográfica o racial, porque por ningún motivo puede ser limitado por el argumento de la desfinanciación, por los intríngulis de los recursos y los malos manejos. El acceso es una brecha que de manera inminente, como lo ha dicho FECODE, debe reducirse, ya que para comenzar a allanar el camino del país más educado, hay que llevar y mantener a los niños en una escuela de calidad. Infraestructura y relaciones técnicas, docente y estudiante, 2 temas que también hacen parte del acuerdo entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Vale la pena mencionar la cifra que presenta el más reciente estudio de la Universidad Nacional, donde en infraestructura el 60% de las instituciones educativas se encuentran en pésimas condiciones de seguridad para los maestros y los jóvenes. Las instituciones educativas públicas no atraviesan por su mejor momento. El 46% de ellas son centros educativos que superan los 40 años al servicio de los niños y niñas y que en la actualidad requieren de mejoras. En las zonas rurales el 78% de las instituciones educativas no cuentan con aulas, servicios públicos, vías de acceso y, lo que es más grave, baterías sanitarias. En el marco del paro del magisterio, los compañeros de región evidenciaron el atraso de más de 30 años en infraestructura. Regiones como Chocó, Tolima o Cesar nos evidencian los compañeros que hay escuelas o instituciones que amenazan ruina, que están deterioradas y que no han sido intervenidas. El 25% de los planteles educativos se encuentran en puntos de alto riesgo y deben ser reubicados, esto en algunas zonas rurales del país, mientras que en las ciudades el 22% de ellos no cuentan con alguno de los servicios públicos.
En general, el requerimiento de las nuevas infraestructuras, los colegios 10, sabemos que van a ser entregados muchos de ellos en concesión. Entonces, con dineros públicos que deben ser administrados y financiados por el Estado, se están beneficiando particulares. Esta es una lógica privatizante neoliberal que va a dar al traste con una educación pública de calidad. Otro de los problemas que deben afrontar los docentes obedece al número de estudiantes por aula. Mientras el decreto 3020 habla de un promedio de 32 alumnos por docente en las zonas urbanas y 22 en las zonas rurales, la realidad que se vive es diferente a lo que se presenta en el día a día en las aulas. Colombia quiere ingresar al grupo de la OCDE, pero sus promedios escolares están mucho más elevados que el promedio de países que hacen parte de este club. Otro punto que hay que tener en cuenta: la reducción de los tamaños de la clase beneficia o redunda el aprendizaje de los estudiantes. Está demostrado significativamente que esta reducción del tamaño de clase en preescolar es mucho más efectiva, mucho más eficaz para los mejores niveles de aprendizaje. Con todas las dificultades por las que atraviesa la educación pública, no se entiende cómo el gobierno pretende ingresar a la OCDE, donde los requisitos en educación son mayores a los que hoy existen y, más grave aún, donde se requieren recursos y el gobierno ha manifestado abiertamente que no hay plata. Dando cumplimiento al compromiso de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación en hacer pedagogía sobre los ejes que enmarcan el acuerdo entre FECODE y el Ministerio de Educación, pues ya está en circulación una cartilla informativa a la cual ustedes pueden acceder, bien sea vía digital o impresa. El Centro de Investigación Docente y la Secretaría de Prensa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación desarrollaron y diseñaron la cartilla de los acuerdos FECODE-Ministerio 2017. Documento que saldrá la próxima semana. La primera de ellas será digital y se podrá descargar de la página web www.fecode.edu.co. Este documento también estará disponible en una segunda versión impresa y llegará a cada uno de los sindicatos filiales. En ella se explica uno a uno los 24 puntos del acuerdo firmado con el gobierno el pasado 16 de junio. El magisterio durante el paro le recordó al gobierno nacional que la financiación de la educación pública es un derecho fundamental de los niños y niñas del país. Allí también los maestros exigieron condiciones dignas para el ejercicio de la profesión docente. En la cartilla se explican todos los puntos: nivelación salarial, modificación al sistema general de participaciones, jornada única y el pago de primas extralegales entre los puntos más destacados. El primer vicepresidente de FECODE, el profesor Luis Eduardo Varela, a esta hora socializa con nuestros televidentes los avances que hasta el momento se han registrado sobre la contratación del servicio médico asistencial del magisterio. Un cordial saludo para toda nuestra teleaudiencia. Reiterar esas felicitaciones a todo ese magisterio colombiano que en el pasado paro nacional se la jugó por el derecho a la educación en los próximos años, por la dignificación de su salud y por esos derechos laborales y reivindicaciones. Decirles que después de la firma de los acuerdos, el gobierno se ha comprometido con sacar adelante los contratos de salud. Es así como el pasado 30 de junio se publicó la adenda número 8, en la que se contemplan todas las recomendaciones y sugerencias que en el corto plazo realizó la Procuraduría General de la Nación. Es así como esperamos que el 2 de agosto, después de las observaciones que se hagan a la adenda número 8, tengamos conocimiento de las entidades que se van a presentar para hacer parte de los próximos contratos de salud y que al 1 de octubre, con el empalme y todos los requisitos, tengamos unos nuevos contratos. También venimos trabajando en el tema de la seguridad y la salud en el trabajo, un derecho que no se le reconoce a los maestros a pesar de que desde el pasado 20 de febrero de 2016 debió implementarse el decreto 1655. En ese inciso cuarto del acuerdo 16 se garantiza por parte del gobierno los recursos para la financiación de este derecho. Esperamos pues que toda esta dinámica en materia de salud, de seguridad y salud en el trabajo y todo lo que tiene que ver con la dignificación de ese derecho fundamental se nos garantice en los próximos 4 años.
En Encuentro les presentamos los avances y los retrocesos del acuerdo final al que llegó Gobierno Nacional y Centrales Obreras en la mesa de negociaciones para los trabajadores estatales. Después de muchos obstáculos en el camino, se logró la firma por parte del presidente y las centrales obreras del acuerdo para los trabajadores estatales. Un acuerdo enmarcado en 3 paros de 48 horas, uno de FECODE y otro de los empleados del Ministerio de Trabajo, entre otros. Se acordó un 6.75 de incremento salarial, un punto adicional, propuesta que se ha mantenido en los últimos 4 años sin mucha novedad. Hemos acordado y ya se presentaron los proyectos de ley para que haya una carrera especial en el sector de la salud y mientras tanto se suspenden los concursos que están en marcha en toda la red hospitalaria. De igual manera va a haber una carrera especial en el sector de ciencia y tecnología. Se va a presentar un proyecto de ley de carrera administrativa al Congreso de forma concertada en el cual se contemple, entre otras cosas, el tema del ascenso, de manera que el 30% de los cargos sean para funcionarios que laboran en la entidad. El tema de la evaluación de desempeño cambió de sanción a una cualificación laboral. Serán radicados el próximo 20 de julio en el Congreso de la República 4 convenios de la OIT para aumentar las garantías sindicales y laborales. Y frente al aumento de la planta laboral se dejaron tareas claras que aún resultan incipientes frente al mal de la tercerización. Hemos acordado que 23 entidades del orden nacional durante los próximos 6 meses hagan un análisis de todos los contratos de prestación de servicio, de todas las relaciones civiles que hayan, contratos de carácter civil en las entidades, para mirar cuál de esas entidades, cuál de esos cargos debe permanecer a la planta de personal y de esa manera ir avanzando en la formalización y en la ampliación de las plantas de personal. Serán entonces 23 entidades que durante 6 meses estarán en la mira para transformar y ampliar su planta de personal, dándole la oportunidad a los provisionales y contratistas, muchos cumpliendo labores de oficialidad. El acuerdo de los estatales buscará que el gobierno expida una política de contratación como la de la negociación colectiva para que la ampliación de la planta deje de ser un tema de coyuntura y le ponga fin así a la tercerización. Y aunque la oposición lo desmienta, la historia registrará que el 27 de junio del 2017, con la entrega de las armas, la dejación de las mismas, se firmó el cese del conflicto con la guerrilla más antigua de América Latina, las FARC. Atrás han quedado más de 53 años de guerra. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación le da la bienvenida a la dejación de las armas por parte de las FARC, un hecho que le abre camino a una nueva historia en el país. Con la reintegración de quienes por décadas estuvieron al margen de la ley, se pone fin a una serie de eventos que golpearon a la población colombiana. La sociedad desde este punto ya no puede desconfiar de ese proceso de paz. Ya no hay disculpa para no apoyar el proceso de paz. Es una fecha simbólicamente histórica. Primero la oposición dijo, las FARC nunca van a firmar el acuerdo de paz, lo firmaron. Después dijeron, las FARC nunca se van a concentrar, se concentraron. Y después dijeron, las FARC nunca van a dejar las armas, y las dejaron. El pasado 27 de junio, las FARC hizo la dejación de las armas. Los campos minados, los ataques a la población civil, el reclutamiento de menores, los bombardeos a la infraestructura petrolera y energética y las instalaciones mineras quedarán en el pasado y serán parte de la historia de Colombia. Uno, un proceso de reconciliación nacional. A las FARC los vamos a ver haciendo política, los vamos a ver opinando, los vamos a ver en centros comerciales, los vamos a ver en restaurantes. Y hay que saber perdonar, y hay que saber reconciliarse y aceptar la diferencia. Y obviamente el otro papel de la ciudadanía, de la sociedad colombiana, es exigirle al gobierno que cumpla lo firmado. La educación también hace parte del acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las FARC. Con la reincorporación a la vida civil se va a desarrollar un programa de educación integral en las zonas rurales del territorio nacional. Un decreto que el presidente Santos emitió es un nuevo programa de educación rural. Entendía que la educación rural tiene que servir o tiene que ser motor de desarrollo en las regiones del país. Formar técnicos agropecuarios, asistencia veterinaria. Lo que significa esto es que la escuela va a reconfigurar nuestra territorialidad y la escuela va a ser el motor de cambio de nuestra ruralidad.
El gobierno, la escuela, la población civil, la fuerza pública, los excombatientes, los empresarios y el país en general tienen la responsabilidad de trazar un nuevo camino, una nueva historia, de manera que la violencia pueda llegar a su fin. La paz no es una responsabilidad de partidos políticos y fuerzas económicas. Este es un compromiso que cobija a todos los colombianos. Y no podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializarlo. Así pues que le cedemos la palabra a nuestro presidente, el profesor Carlos Enrique Rivas. Un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Desde luego que luego de este exitoso paro vienen unas actividades de carácter complementario que tiene que ver con la constitución de las comisiones y estar atento para que el gobierno vaya cumpliendo los aspectos que fueron pactados en los acuerdos realizados entre las partes. En segundo lugar, queremos manifestar nuestro desacuerdo con el comportamiento que está asumiendo el Ministerio de Educación cuando lo que pretende es generar un punto de venganza, si se quiere, planteado de esta manera, cuando no permite que los educadores podamos recuperar los días sábados y los festivos. Por esta razón le estamos planteando a los gobiernos y a los entes territoriales certificados y a los consejos directivos de las instituciones educativas que hagamos uso de lo que tiene que ver con la autonomía escolar y exigirle al gobierno nacional y fundamentalmente al ministerio que no se oponga a la posibilidad de que los maestros recuperemos, no el tiempo, porque el tiempo es un recurso renovable que no se puede recuperar, sino que podamos avanzar en los contenidos programáticos con los estudiantes, que se permita que en las instituciones educativas hagamos uso real de esa autonomía y podamos ir cumpliendo con los estudiantes, con los padres de familia y desde luego con la comunidad educativa. El otro aspecto que queremos manifestar es que el gobierno ha venido casi que obligando a las secretarías de educación a que desarrollen unos acuerdos que se oponen a la realidad de la actividad en cada una de las escuelas. Queremos decirle al Ministerio de Educación que llamamos a los maestros de Colombia a que hagamos lo que nosotros siempre sabemos hacer y es desde luego no cumplir una decisión que creemos que es policiva por parte del Ministerio de Educación, que hagamos desobediencia civil a llenar unos formatos que atentan contra la libertad de cátedra y que atentan contra las actividades que venimos desarrollando. Indicarles también a los compañeros que venimos trabajando desde la federación en cada uno de los capítulos. Vamos a hacer una reunión con alcaldes, con gobernadores, vamos a ir al Congreso de la República, vamos a hacer reunión con padres de familia, con estudiantes, para que la comisión de alto nivel que tiene que ver con la financiación de la educación cumpla realmente con el propósito que nosotros hemos expresado. No solo es con el sector educativo, también tiene que ser con agua potable, tiene que ser con salud, con saneamiento básico y con educación. Por eso, compañeros maestros y maestras, debemos de estar atentos y queremos decirle que el próximo lunes tendremos una reunión con el Ministerio de Educación donde vamos a discutir aspectos fundamentales, ratificarle a los maestros que con el Ministerio de Educación y fundamentalmente con el viceministro llegamos a un acuerdo que el periodo en la evaluación de carácter diagnóstico formativo para poder subir a la plataforma o para enviar los videos va hasta el 13 del mes de agosto. Recuerden que nos encontramos los sábados en Teleantioquia a las 7 de la mañana, a las 9:30 en Red Más, los domingos a las 7 de la mañana por Claro Sport y como es tradicional en nuestro canal en YouTube. Los invitamos para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co, que estén pendientes de nuestras redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía, nos vemos.